Te pregunto Vamos mientras entonces. va pasando. Dígame. Gracias. ¿Ya? ¿Qué dice acá Liagner? El puntaje saldrá al tiro después. No, el puntaje va a estar la otra semana, porque a nosotros, claro, nos sale el puntaje inmediatamente, pero nosotros tenemos que hacer un análisis de las respuestas. Por cada pregunta tenemos que ver el porcentaje de acierto, el porcentaje de error, si hay mucho error o me refiero, si en una pregunta ustedes le achuntan en un 20%, cada docente tiene que evaluar por qué en esa pregunta solamente hay un 20% de, digamos, de respuesta correcta, ¿ya? Eso puede ser a lo mejor porque la pregunta estaba mal redactada, o a lo mejor habían dos alternativas que podían ser consideradas como correctas. Hay que hacer ese análisis. Si no hay nada de eso, la pregunta es válida y va la pregunta. Pero supongamos que hay algún problema de redacción, que haya influido en que ustedes respondieran otra cosa, o más directamente que hubieran dos respuestas correctas, ahí se tiene que eliminar la pregunta. Pero eso implica un análisis primero individual de cada docente, después lo analiza la coordinación de la asignatura, y después se da el visto bueno para subir las notas y revisar el solemne, hacer la retroalimentación correspondiente. ¿Ya? Exactamente, yo creo que las notas van a estar el próximo viernes. Recuerden que tenemos 5 días hábiles para subir las notas. ¿Ya? Así que paciencia, así son todos los procesos aquí en la universidad. Necesitan una revisión de cada una de las evaluaciones. Ya, chiquillos, vamos entonces a repasar toda la materia para la tarde, de manera que les vaya muy bien y saquen 7. Que la nota más baja sea un 6,8. Ya, chicos, vamos entonces. Déjenme ahí, ya les puse la primera clase que analizamos. Habíamos dicho que la biología era una ciencia y que se construye sobre la base de conocimientos que se obtienen en forma experimental. ¿Ya? Recordemos cuáles son las características que tiene la ciencia en general. Características de la ciencia en general. Yo les voy preguntando, los voy orientando y ustedes me van respondiendo. Características entonces de la ciencia en general. Una característica. Ya, perfecto. La ciencia sistemática. Está ordenada por principios comunes. ¿Qué más? Es abierta, es susceptible al cambio. Lo que hoy es verdadero, mañana puede que sea falso. O al revés. Está estrechamente relacionada con que es provisional. Es metódica, sigue un procedimiento específico. Cada científico sabe muy bien que tiene que seguir un procedimiento específico para hacer ciencia. ¿Ya? La ciencia es comprobable, está sujeta a la verificación y a la revisión. Por lo tanto, la ciencia es provisional, es abierta, no es dogmática. ¿Okay? Si decimos que la ciencia es metódica, ¿cuál es el procedimiento que ocupa el científico para hacer ciencia? ¿Cómo se llama esa receta? Tiene un nombre. Exacto. Método científico. ¿Ya? Método científico. Ahora, ¿cómo partimos aplicando el método científico? ¿Cómo partimos haciendo una investigación? Podemos partir de una observación directa, de algo que nos llame la atención, algún fenómeno en particular, biológico en este caso, y después establecemos una pregunta y eso nos lleva a una hipótesis. O también podemos partir de antecedentes previos que están en la literatura, ¿cierto? También nos podemos formular una pregunta y después establecer una hipótesis. La hipótesis, no olvidar que es una posible respuesta, es una suposición. No sabemos si es correcta o es falsa. Para determinar si es correcta o es falsa, tenemos que hacer una investigación, un experimento. Ya. Después de la hipótesis, sí, Benzo, dime. Profe, y la hipótesis, ¿te podría decir qué son los datos que esperamos de un experimento? Lo que esperan del experimento, en estricto rigor, es una posible respuesta, porque los resultados esperados es otra cosa. ¿Ya? Ahora, después de establecer la hipótesis, ¿qué hace el científico? Ya, diseña el experimento.
¿Qué implicará diseñar el experimento o realiza el experimento? Planifica la investigación. Exacto, planifica. Por ejemplo, ¿qué tiene que planificar? Las variables que va a controlar. ¿Qué va a medir? ¿Cierto? ¿Qué más tiene que colocar en el diseño experimental? Aparte de qué va a ir. Ya, perfecto. Las técnicas analíticas, cómo va a medir, cuándo va a medir, ya, cuántas repeticiones del experimento, ¿cierto? Si va a tomar muestras en la mañana solamente o va a tomar muestras cada 1 hora, cada 5 horas. Todo eso está dentro del diseño experimental. El análisis estadístico que va a aplicar también tiene que estar previamente diseñado, ¿ya? Porque del análisis estadístico que va a hacer viene el diseño del experimento. Ya, una vez que tiene todo eso listo, hace el experimento. Obtiene resultados, recolecta los datos, evalúa los resultados y posteriormente va a una conclusión. Cuando evalúa los resultados, ¿cómo podría decir yo en una sola palabra a qué corresponde la evaluación de los resultados? En una sola palabra. Y claro, discusión, análisis, discusión. Análisis. Exacto. Tengo eco. Discusión. ¿Ya? La discusión es un análisis crítico de los resultados, una evaluación de los resultados obtenidos en la investigación. ¿Qué hace aquí el científico? Compara sus resultados con los resultados de investigaciones previas. Evalúa si los resultados que tiene son mejores o no son tan buenos como lo que está escrito previamente. ¿Por qué son mejores? ¿Por qué no son tan buenos? ¿Qué influyó en que los resultados fueran buenos? ¿Qué influyó en que los resultados no fueran tan buenos? Todo ese análisis crítico, objetivo, ojo, objetivo, de los resultados equivale a la discusión. Eso nos lleva a la conclusión. Si aceptamos la hipótesis, seguimos el camino de la derecha. Si refutamos o rechazamos, seguimos el camino de la izquierda. Podemos mantener nuestra hipótesis, pero si los resultados no son muy concluyentes, a lo mejor el problema está aquí, en el diseño. A lo mejor utilizamos una técnica, una metodología científica que a lo mejor es un poco obsoleta, ya no es la más adecuada. Si bien está bien planteada mi hipótesis, a lo mejor hay que mejorar la metodología analítica. O si tomé, qué sé yo, hice ensayos, qué sé yo, 10 réplicas por tratamiento, a lo mejor eso es muy poco, tengo que hacer 30 réplicas por cada tratamiento, ¿ya? Por lo tanto, reviso el diseño experimental, vuelvo a rediseñar y vuelvo a hacer el experimento, pero manteniendo mi hipótesis. Ahora, si definitivamente los resultados me indican que mi hipótesis es incorrecta, rechazo la hipótesis y hago nuevamente un nuevo diseño experimental y vuelta a hacer una nueva investigación. ¿Ok? Ya. Si seguimos el camino de la aceptación, repetimos el ensayo varias veces, si llegamos a la misma conclusión, eso nos lleva a una generalización, y si mantenemos esto en un mismo contexto de investigación, podemos establecer una teoría científica, la que se puede transformar en el tiempo en una ley o principio. Lo de arriba, más orientado al área de la física, de las ciencias exactas, de la matemática, ¿ya? En biología llegamos hasta aquí, hasta de la teoría. Perfecto. El tiempo que conlleva. La teoría todavía puede estar susceptible al cambio, pero en cambio una ley ya no acepta cambios, porque ha sido validada empíricamente, ¿ya? Ya la ley no se echa por tierra, ¿ya? La generalización es un concepto más amplio de aceptar la hipótesis. Aceptar la hipótesis es una hipótesis específica respecto a un experimento, pero una generalización es llevarla a un campo de estudio más amplio. Si estás analizando, por ejemplo, una respuesta en un tejido en particular, que sé yo, tejido epitelial, la generalización te lleva a decir que va a suceder lo mismo en el tejido glandular, en el tejido muscular, en el tejido neuronal,
¿ya? Tejido nervioso. Eso es una generalización. Si obtienes una hipótesis que se acepta en una población determinada de seres humanos, porque tú en Talcahuano y en Concepción, la generalización te va a determinar que esa misma respuesta tú la vas a obtener en Arica, en Santiago, en Punta Arenas. ¿Ya? Martín. Martín, Profe, es que yo ¿ya? quedé con una duda sobre la discusión, ¿Ya? que usted mencionó que la discusión era un análisis crítico de la investigación, pero comparándolo con investigaciones previas, ¿o no? Exacto, exacto. En la Y, pero discusión, entonces, disculpa, en la discusión tú no analizas los resultados entre sí. Bueno, la primera parte. La primera parte implica analizar los resultados entre sí, entre distintos tratamientos, y tienes que ir más allá. No te puedes quedar con eso. Tienes que comparar tus resultados con antecedentes previos en la misma área de investigación. ¿Ya? No pero te si yo puedes pusiera quedar. ¿Ya? ¿De? si, por ejemplo, si yo dijera qué es más importante, analizarlo críticamente o compararlo con otras investigaciones, ¿qué tendría más peso? Es que compararlo con otra investigación implica analizarlos críticamente. Muchas de las Ah, investigaciones que se envían, ponte tú a revisión de pares para ser publicadas, fallan en esto, fallan en la discusión. ¿Por qué? Porque no lo analizan, no lo comparan con antecedentes previos, o el análisis que se hace con antecedentes previos es pobre, es deficiente, ¿ya? ok. Uno de los aspectos más importantes de una investigación, de una discusión, de un paper científico, es esta parte, la evaluación de los resultados. Tiene que ser una evaluación crítica, y crítica en el sentido objetivo. Uno no puede decir que mis resultados fueron los mejores porque me parece que son más lindos. No, tú tienes que decir por qué son mejores desde el punto de vista científico. Si dices que son mejores porque obtienes mejor porcentaje de respuesta con lo que plantea el señor X en Canadá, que hizo el trabajo hace un año atrás, y tú obtienes mejor rendimiento, tú ahí estás haciendo un análisis claro, preciso, objetivo, ¿ya? Y tú demuestras objetivamente que tus resultados son los mejores. Pero aquí tienes que compararlo con varios antecedentes previos. En la introducción de todo paper científico, ¿qué se hace? Se discuten los antecedentes previos entre sí, en la introducción, ¿ya? Pero en la discusión se discuten los resultados de mi investigación con los antecedentes previos, ¿ya? Se ve Ah, ya. o se resalta cuál es el mejor aporte de mi investigación, o se analizan los factores que influyeron en que los resultados fueran distintos a lo planteado por otros investigadores. Si tú obtienes una vacuna para el coronavirus, tienes que medir la eficiencia, ponte tú, de la vacuna. ¿Por qué es mejor tu vacuna que la que desarrollaron en Canadá o que la que desarrollaron en Estados Unidos? ¿Por qué es mejor la tuya? ¿Mm? Y si no es mejor, bueno, ¿qué influyó en que no fuera mejor? Porque tú tienes que analizar críticamente, tienes que aportar con tu investigación a lo que hay, ¿ya? Si no fue mejor, ¿qué influyó en que no fuera mejor? Para que otros investigadores no tomen en consideración algunos aspectos que conllevan a generar una vacuna que no es tan eficiente, para que no cometan los mismos errores que uno comete, ¿ya? Si bien yo puedo tener no muy buenos resultados en mi investigación científica, yo también puedo publicar mis resultados, aunque no sean buenos, siempre y cuando haga una excelente discusión o análisis crítico de mis resultados. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra Profe, pregunta, gracias. chicos? ¿Vale? Aliacne, Benzo, Paulina, Daniela, ¿no? Ok, cerramos esto entonces, porque ahí hemos discutido lo más importante con respecto a la primera clase. La segunda clase de la unidad 1 hablamos sobre el origen de la vida en la Tierra. Analizamos varias teorías e hipótesis, por ejemplo, el creacionismo. Bueno, en realidad no es una hipótesis, es una hipótesis en realidad, porque no tiene evidencia científica, es una suposición, pero que está avalada por un concepto de fe, ¿ya? Hablamos de la generación espontánea, de la panspermia. ¿Cuál, según ustedes, es la hipótesis o teoría que tiene más peso o es la más aceptada hoy en día desde el punto de vista científico? Quimiosintética, Big Bang, quimiosintética. Ah, están secos, ¿ah? Ta, 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 ta. Quimiosintética.
La teoría quimiosintética explica cuál es el origen de la vida en la Tierra. Cuidado con la teoría del Big Bang, no se confundan. La teoría del Big Bang explica el origen del universo, pero no explica el origen de la vida en la Tierra, ¿ya? Entonces recordemos que según la teoría quimiosintética, las bases químicas de la vida aparecieron en los océanos, en el mar, ¿cierto? Aquí se dieron las condiciones adecuadas para que se formaran las primeras moléculas orgánicas. ¿Cómo se llamó ese proceso? La formación de las primeras moléculas orgánicas, exacto. Síntesis prebiótica. Hubo condiciones adecuadas en esta sopa primordial que propiciaron el origen de las primeras moléculas orgánicas. ¿Cuáles eran esas condiciones? Separémoslas en dos grandes grupos. Hubo dos grandes grupos de condiciones que propiciaron el origen de las primeras moléculas orgánicas. Dos grandes grupos. A ver. Materia y energía. ¿Cierto? Hubo condiciones energéticas y hubo condiciones específicas de materia que después se transformó en materia orgánica. Entonces, con respecto a la materia, ¿cuáles fueron las condiciones que propiciaron el origen de las primeras moléculas orgánicas? De partida, una atmósfera reductora, como dice Florencia. Ausencia de oxígeno. Ya. ¿Qué más? Rica en metano, vapor de agua, amoníaco, ¿cierto? Ácido cianhídrico, las condiciones que están aquí arriba. Estos gases que estaban en la atmósfera por difusión pasaban a los mares, al agua, y aquí se mezclaba con el agua y otras moléculas inorgánicas que estaban en los océanos. Y habían condiciones energéticas específicas. ¿Cuáles eran esas? Perfecto. Descargas eléctricas. Ahí los tenemos, los rayos, ¿cierto? A alta temperatura, producto de la actividad volcánica, y también teníamos radiación ultravioleta que llegaba a la superficie de los mares. ¿Ya? Todo eso propició entonces el origen de las primeras moléculas orgánicas. Eso se llamó síntesis prebiótica. ¿Ok? Bien. Pregunta de conocimiento general. ¿Sí, Benzo? Profe, ¿y cuál es la diferencia entre el término síntesis prebiótica y evolución prebiótica? Bueno, la síntesis prebiótica es la formación de moléculas orgánicas a partir de inorgánicas y energía. Y la evolución prebiótica incluye toda la evolución química desde moléculas inorgánicas, orgánicas, moléculas más complejas hasta coacervados. Eso es una evolución prebiótica, antes del origen de la vida celular. ¿Ok? Valentina. Hola, profe, Valentina, ¿me escucha? hola, sí, dime. Tengo una pregunta. Es que para estudiar para esta prueba estuve leyendo mis libros de biología del colegio ¿Ya? y en una parte de aquí habla de la teoría quimiosintética, ¿Ya? dice que no prueba que la vida se puede originar a partir de materia inorgánica. Entonces ahí como que me confundí. No, la vida se forma a partir de una evolución química, Por eso se llama teoría quimiosintética. Ah, ya. La vida, a ver dónde está por acá. La evolución prebiótica, esta evolución química, implicó de moléculas simples hasta polímeros complejos. Esto implicó autoorganización, ¿ya? Transición y sistema inerte a un sistema vivo. Y ahí hablamos de los coacervados. Después, cuando aparecieron las primeras células, de ahí en adelante hablamos de una evolución biológica. La teoría quimiosintética plantea que la vida se forma a partir de una evolución química, de una evolución prebiótica, donde las Ah, primeras moléculas orgánicas se formaron por síntesis prebiótica. ¿Ya?
Ya. No Sí. dice que la Gracias. vida se forma, no dice que la vida se forma al tiro a partir de moléculas inorgánicas, sino la síntesis prebiótica sería una síntesis biótica, ¿ya? Ya. Inmediatamente se hubiera formado vida a partir de la radiación y las moléculas inorgánicas, pero no hubo vida al tiro. Hubo formación de moléculas orgánicas que fueron evolucionando en el transcurso de miles de millones de años, se fueron haciendo más complejas, se conformaron coacervados y los coacervados más exitosos, todo esto implica tiempo, evolución, formaron las primeras células. ¿Ok? Ah, ya, es que ahí me confundí. Gracias. ¿Ya? Chiquillos, una pregunta puntual. ¿Qué investigador o a qué investigador atribuimos la refutación definitiva de la generación espontánea de microorganismos? Luis Pasteur, perfecto. ¿Por qué no a Spallanzani si él tampoco estaba a favor de la generación espontánea de microorganismos? Y él en su experimento dice que no existe la generación espontánea de microorganismos. Ya, hay muchos que refutaron el experimento de Spallanzani, ¿cierto? Porque estaba cerrado el frasco. En realidad, Spallanzani no supo concluir, no fue capaz de, a partir de sus resultados, tener una evidencia experimental indiscutible, de que los microorganismos no se forman por generación espontánea. Tuvieron que pasar prácticamente 100 años para que en forma indiscutible nadie estuviera en contra de Pasteur. Nadie, digamos, criticó el experimento de Pasteur, o alguno a lo mejor. Pero la historia dice que con eso ya se da el golpe de gracia a la generación espontánea. ¿Ya? Valentina. Hola, profe. Hola. Profe, mi pregunta son dos cosas. ¿Ya? ¿Las protocélulas pueden ser consideradas autótrofas o heterótrofas? Esas protocélulas eran heterótrofas. Eran heterótrofas Heterótrofas. procariontes anaeróbicas. Ya. Después Gracias, profe. ¿Y aparecieron lo las otro? primeras células autótrofas, ¿ya? Ya. Sí, perfecto. Y lo otro era saber si la síntesis probiótica es lo mismo que síntesis abiótica, solo que aquí se habla como en el contexto de la teoría. Síntesis abiótica. No se usa ese término para la O teoría sea, quimiosintética. Se usa más teoría, claro, síntesis pero ahí prebiótica. nos referimos. Pero, claro, Es que pero síntesis a lo que yo voy es que abiótica, sí es lo mismo, pero ¿ya? a ver, hay una pequeña diferencia. Una síntesis abiótica es una síntesis de alguna molécula orgánica donde no esté implicado, a ver, síntesis abiótica, síntesis sin vida. Puede que se refiera a una síntesis de molécula orgánica o inorgánica donde no participan células, ¿ya? En cambio, la síntesis prebiótica, por definición, se refiere a la formación de moléculas orgánicas desde moléculas inorgánicas y las fuentes de energía que estaban presentes hace 4.000 millones de años. ¿Ok? Ah, ya. Sí, perfecto. Es que más Ok. que nada lo preguntaba porque el experimento que hace Miller y Urey se llama como ¿Sí? síntesis abiótica. Entonces, por eso la duda. Pero ya, Ah, gracias, profe. aparecía acá como abiótica. Sí, ¿En qué parte? sí, A ver, déjame ahí verlo. en el título. Ah, síntesis abiótica. Ah, pero es que esta síntesis abiótica es una síntesis puntual en el tiempo presente, a diferencia de la síntesis prebiótica que hace ilusión que transcurrió durante 2.000 millones de años, ¿ya? Por eso a lo mejor los conceptos las palabras son distintas. Esta síntesis abiótica es puntual en el tiempo presente. Puede ser un periodo de una semana, 2 semanas, pero eso comparado con 2.000 millones de años no es nada misma, es ahora, tiempo presente, ¿ya? Uno puede generar moléculas orgánicas a partir de una síntesis abiótica, pero ahora no se dan las condiciones para volver a realizar una síntesis prebiótica en el planeta. Ya. Ujú. Ya, Gracias, profe. ya.
Acá alguien me pregunta si coacervado es lo mismo que protocélulas. No, dijimos en clase que no es lo mismo. Los coacervados son agrupaciones de moléculas orgánicas que podían crecer y dividirse, pero no son células, ¿ya? Claro, en el creacionismo la vida se forma por la intervención de un dios, de un creador, de una fuerza divina, depende cómo lo diga cada religión, ¿ya? Ya, chiquillos. ¿Alguna otra duda con respecto a esta parte de la materia? ¿No? ¿Sí? Tengo una duda sobre si Reddy descartó la generación espontánea de microorganismos o de moscas. No, de moscas, de moscas. Ah, ya. Gracias. Sí, ¿ya? Ah, ¿están estudiando en grupo? Ya. ¿Ninguna otra pregunta? Okidoki. Cerramos eso entonces. Me queda, vamos a la clase 2. Ah, bueno, esa era la clase 2. Vamos a la clase 3. En la clase 3 hablamos de teoría de la evolución, hablamos del señor Lamarck, hablamos de Darwin y hablamos de la teoría sintética de la evolución. Constanza, ¿tienes alguna duda? ¿Levanta la mano? No, ya. Recordemos cuáles son los postulados de la teoría de evolución de Darwin. A ver, ¿cuáles son los postulados de la teoría evolutiva de Charles Darwin? Ya, especiación. ¿Cuál otra? Gradualismo. Perfecto. Selección natural. Okidoki. ¿Cuál nos falta? Descendencia común. Ya, entonces, esos son los 4 postulados, los 4 grandes pilares de la teoría evolutiva de Darwin, ¿ya? Que son la teoría de la especiación, la teoría del gradualismo, aquí están, la teoría de la descendencia común y la teoría de la selección natural, ¿ya? Para Darwin, ¿qué implica selección natural? ¿Qué es la selección natural? ¿Es competencia? ¿Es un proceso? ¿Es una característica? ¿Qué es? Pero es un mecanismo, es un proceso, es una característica del ambiente, es el ambiente escoge. Para Darwin, lo que produce evolución es el mecanismo de selección natural, ¿ya? Alguien puede decir que es un proceso, sí, también es un proceso que está ocurriendo en la naturaleza, en el ambiente, que es el motor de la evolución, como puso Florencia ahí, perfecto, y que en realidad es una competencia por los recursos, están limitados en el ambiente. ¿Como cuál ejemplo? Alimento, uno de los más importantes es el alimento, ¿cierto? Todos los seres vivos compiten para alcanzar el alimento, para alcanzar una pareja, ¿cierto? Por un territorio en particular donde poder vivir, por un refugio, tal vez, ¿cierto? Siempre hay competencia por los recursos que son limitados en el ambiente. Así ha funcionado la vida siempre, ¿ya? Así ha funcionado la vida, mis estimados bachipollitos y quinepollitos. ¿Cómo están mis quinepollitos por ahí? Quinepollitos, ¿cómo están? Están calladitos. ¿Aquí tengo quinepollitos? Sí, parece que sí. No hay acá en esta sección. Ah, no, en esta es la 2 y la 3. En esta creo que no hay. Entonces, en la sección T01 habrá, aquí son puros bachipollitos. Aquí habrá competencia por los recursos limitados entre los bachipollitos. También hay selección natural. ¿Y cuál es el recurso que no alcanzar, que es limitado? Oh, también hay competencia por los recursos. En todas partes hay competencia por los recursos, chiquillos. Aunque ustedes no se lo imaginan, en todas partes parece que estuviera operando este mecanismo de selección natural. ¿Ya? Desde que formamos como cigotos hasta que morimos. No nos vamos a despegar de este mecanismo, que siempre nos va a estar ahí presionando. Bueno, así es la vida. Ya, después de esto, si bien Darwin estableció su teoría de la evolución, tuvo ciertas inconsistencias.
algunas cosas que no pudo explicar, como cuáles, por ejemplo. Exacto, el origen de la variabilidad en una población, o cómo se transmiten los caracteres hereditarios de padres a hijos. Tampoco lo podía explicar. No porque no se le ocurriera, sino que, bueno, él a lo mejor tenía una idea, pero todavía faltaban conocimientos para poder explicar el origen de la variabilidad y conocimientos para poder explicar cómo se transmitían los caracteres o cómo se transmiten los caracteres hereditarios de padres a hijos. ¿Ya? En los tiempos de Darwin no se sabía nada de genética. Estas inconsistencias, recuerden que se explican con la teoría sintética de la evolución. Ahora, ¿cuál dirían ustedes que es el gran aporte de la teoría sintética de la evolución? Ya, la genética. Y con la genética, ¿qué explicamos? Explicamos las mutaciones. De partida, explicamos el origen de la variabilidad, ¿cierto? Para los neodarwinistas, las mutaciones son las que van a generar variabilidad en las poblaciones. La mutación siempre puede estar ocurriendo. Hay una película que me acuerdo que vi hace años atrás, que fue los X-Men, que hablaban de la mutación como un mecanismo evolutivo. Tenían toda la razón. ¿Ya? Estamos mutando. Siempre están ocurriendo mutaciones en todos los seres vivos. Pero nosotros como seres humanos tenemos mecanismos para reparar las mutaciones. Los seres vivos tienen mecanismos. Pero esos mecanismos no reparan todas las mutaciones. Siempre van a quedar algunas sin poder repararse. Algunas pueden ser mutaciones silenciosas que no van a causar ningún efecto, pero otras sí van a causar algún efecto, digamos, en ciertas proteínas. Ahora, ¿de qué va a depender si esa mutación produce una variación favorable o desfavorable? Del ambiente, ¿cierto? Es el ambiente el que determina si las mutaciones van a conllevar a una variación favorable o desfavorable, ¿cierto? Recuerden el caso de la mariposa moteada del abedul. Esta, al principio, en la población, bueno, en la población hay los dos tipos de mariposa, blancas y negras, ¿ya? Pero en las condiciones iniciales, donde el tronco de los abedules era claro, las blancas, eran las dominantes, porque estas tenían la variación favorable. Los pájaros no las podían ver fácilmente, por lo tanto se comían a las negras. El número de mariposas negras era menor y el número de mariposas blancas era mayor. Pero cuando cambiaron las condiciones ambientales, se revierte digamos, el color de o cambia el color de los abedules. Ahora las blancas tienen la variación desfavorable y las negras tienen la variación favorable. Claro, esto es un ejemplo de, ¿cómo se llama?, de selección. Exacto. En estas condiciones, el ambiente favorece a las blancas, pero en estas otras condiciones, el ambiente favorece a las negras. ¿Ya? Por lo tanto, siempre es el ambiente el que va a escoger a los individuos mascos. ¿Ok? Ya. Sigamos. Por lo tanto, la teoría sintética de la evolución nos explica el origen de la variabilidad, las mutaciones que son aleatorias, y es el ambiente el que escoge, a través del mecanismo de selección natural, las mutaciones que son favorables, por lo tanto que llevan a tener variaciones favorables. Según entonces los neodarwinistas, lo que cambia, lo que evoluciona son las poblaciones. Las poblaciones son las que van cambiando genéticamente, no los individuos. Los individuos aportan sus genes y la evolución va escogiendo, la selección natural va escogiendo a los individuos que tienen las variaciones favorables. ¿Okay? Bien, después hablamos de selección natural. Bueno, hemos estado hablando de selección natural. Hablamos que existían 3 tipos de selección, ¿cierto? Ahí están: direccional, estabilizadora, disruptiva.
Hablamos de mecanismos de especiación. Aquí está el famoso ejemplo de los pinzones en las Islas Galápagos. Ya recuerden que les indiqué que originalmente había una especie de pinzones que vino del continente sudamericano. Pero en el transcurso de los siglos, a medida que la isla original se fue fraccionando, comenzaron a aparecer condiciones ambientales distintas en cada isla, microambientes que propiciaron en cada isla el desarrollo de una especie en particular. ¿Por qué fueron apareciendo distintas especies? ¿Por qué? Si originalmente todas compartían un ambiente, ¿qué apareció? Ya, un tipo de especiación alopática, pero ¿qué tipo de barreras, qué mecanismos influyeron? Los mecanismos de aislamiento, ¿ya? Mecanismos que impidieron la reproducción. Esos mecanismos se llaman mecanismos de aislamiento reproductivo, ¿cierto? Y en este caso específico, esos mecanismos de aislamiento reproductivo se propiciaron por el hecho de que aparecieron barreras geográficas. En este caso, el fraccionamiento de las islas, el mar que separa las islas, era la barrera geográfica para que estos pajaritos no se mezclaran, porque son muy chiquititos, no son grandes pájaros, no pueden viajar grandes distancias. ¿Ya? Por lo tanto, en cada isla comenzaron a aparecer condiciones específicas, cada pajarito se empezó a especializar para un tipo de alimento que tenía en las islas, y por lo tanto, hoy en día encontramos 13 especies distintas en las Galápagos. ¿Sí? Bien. No, sí, en estricto rigor sí. Él decía que el proceso evolutivo era a lo largo del tiempo. Sí. Recuerden que Lamarck fue uno de los primeros en decir que las especies cambiaban en el tiempo. Digamos, una idea que en aquel entonces era vanguardista, porque la mayoría de las personas eran creacionistas, establecían que las especies no cambiaban en el tiempo, eran inmutables. Y si llegaban a cambiar, eso era una degeneración. El cambio para los creacionistas llevaba inevitablemente a la extinción. ¿Ya? ¿Ya? Bernardo, ¿cuál es tu duda? No estoy tan seguro si hablaba de variabilidad. Lo más probable es que sí. Sí, lo más probable es que sí. ¿Ya? Ahora siempre se atribuye bastante a Lamarck la herencia de los caracteres adquiridos y el uso y desuso de los órganos. Lo más probable es que en su teoría evolutiva también hable de variabilidad. Para él, ahí está, para él la variabilidad está dado por el uso y desuso y por la herencia de los caracteres adquiridos. ¿Ya? No, Lamarck no habla del origen de variabilidad. Del origen no. ¿Sí? Hola, profe. Hola. Quería hacer una pregunta sobre el aporte de la teoría sintética de la evolución hacia Darwin. Eso fue el origen de la variabilidad, ¿no es cierto? Eso fue el aporte. Exacto. Eso fue el ya. aporte, el principal aporte, el origen de la variabilidad, cómo se transmiten los caracteres hereditarios, y en realidad lo que evoluciona, establece la teoría neodarwinista, es que lo que evoluciona son las poblaciones, no los individuos. Porque Darwin decía que lo hacían los individuos. Darwin también apuntaba que con el tiempo los individuos podían tener cambios, pero en realidad el cambio es en la población, no es en el individuo. En un individuo, porque el individuo vive un tiempo corto. Ya. El cambio es a partir de generaciones. ¿Bastián? Sí. ¿Cómo está, don Bastián? Estoy bien, profe. ¿Está bien? Qué bueno. Listo para hacer también. Muy bien, excelente. Ya. Ya, chiquillos, Vale, otra consulta. ¿No? ¿No hay más consultas? Cerramos entonces el tema de evolución. ¿Qué más vimos en esta unidad 1? Veamos. Darwin, clase 4. ¿Cómo sabemos si fue posigótico o plesigótico?
habría que hacer un estudio específico por cada individuo, estudiar aspectos de biología reproductiva, ¿ya? Ahí se podría, digamos, determinar si es por un aislamiento precigótico o poscigótico, ¿ya? Bien. Ok. En la clase, esta creo que fue la clase 4, hablamos de niveles de organización de la materia, características de los seres vivos y clasificación. Ya. Si yo les preguntara, ¿qué características tienen en común un hongo, una bacteria, un árbol, un insecto y nosotros? Ya, metabolismo, homeostasis, de acuerdo, adaptación, ¿qué más? Respiración, perfecto, irritabilidad, perfecto. ¿Qué más tenemos en común? Crecimiento, organización, reproducción, perfecto. Estas son las características de los seres vivos. No olvidar, si a alguien les pregunto alguna vez cuáles son las características de los seres vivos, ¿ya? Los seres vivos comparten estas características. Esto los define como seres vivos propiamente tal. Y aparte del hecho que están formados por una o por más células. ¿Ya? Recuerden que los virus, los priones, los viroides no están conformados por células. Tampoco tienen todas las características que definen a los seres vivos. ¿Tienen organización? Sí. Crecimiento no. No tienen homeostasis, metabolismo, respiración, irritabilidad. ¿Tienen capacidad de replicarse? Sí, pero no tienen todas las características que indicamos para los seres vivos. ¿Ok? A ver, si yo les digo hay organismos que pueden liberar enzimas al ambiente y pueden predegradar los alimentos y después esos alimentos predegradados los absorben. ¿A qué características de los seres vivos me estoy refiriendo ahí? Que el ser vivo libere enzimas al ambiente, predegrade los alimentos y después absorban esos alimentos predegradados. Exacto. Metabolismo. ¿Cierto? Ya. Si yo les digo ahora, chicos, la prueba que estaba planificada para las 7, la vamos a aplicar ahora en 10 minutos. Porque hay inconveniente de aplicarlo a las 7, la vamos a hacer ahora en 10 minutos más, a las 15:40. ¿Qué va a pasar? Eso dijo, me dejáis loco. ¿Me dejáis? Buena, Benzo. Me dejáis. ¿Qué tal? ¿Cuánto calza Benzo? Benzo, ¿cuánto calzas? Tiene la patita grande Benzo Parra, parece. No estoy, dice. ¿Qué característica hay de los seres vivos? Si yo le digo, vamos a adelantar la prueba ahora en 10 minutos más. A ver. Irritabilidad. ¡Guau! Van a reaccionar ahí, se van a poner nerviosos. Otros van a querer matar al profe. Ya, eso es un cambio rápido, producto de un cambio ambiental. ¿Ya? Puede ser un cambio producido por una onda sonora, un olor, la luz, la temperatura, el pH, eso va a producir un cambio puntual en el individuo. ¿Ya? La adaptación es un cambio que ocurre en el tiempo, ¿ya? No es un cambio en el presente, ¿ya? Cambio rápido ahora ya es irritabilidad, ¿ya? La adaptación es un proceso lento, claro. La adaptación está en el contexto de la población, no en el individuo. El individuo, en el transcurso de horas o de días, comillas, se adapta a un cambio, eso se llama, ¿cómo es que se llama? El cambio puntual. Se me olvidó cómo se llama. Se me fue la palabra, ya. Pero la adaptación es a largo plazo, en el transcurso de generaciones. Implica más tiempo, ¿ya? Si yo digo, hay que mantener el
control de la temperatura. ¿A qué característica de los seres vivos me estoy refiriendo? Homeostasis. Exacto, homeostasis. Muy bien. Muy bien. Ya, tenemos clasificación de los seres vivos, tenemos el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. ¿Ya? Ahora, ¿qué caracteriza a cada dominio? ¿Por qué tenemos un dominio bacteria, un dominio arquea y un dominio eucaria? ¿Qué es característico entre los tres para diferenciarlos? El tipo de célula, de partida, ¿cierto? Bacteria y arquea son procariontes. Eucaria incluye a todos los eucariontes, ¿cierto? Pregunta, ¿podemos encontrar eucaria unicelulares? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguros? A ver, un ejemplo de eucaria unicelulares. Un ejemplo. Perfecto, los protistas, los protozoos. Muy bien. Ya, las bacterias, el dominio bacteria responde a las bacterias verdaderas. ¿Ya? Procariontes que tienen pared celular de peptidoglucano y características propias de las bacterias. Las arqueas son un tipo especial de bacterias que viven en ambientes extremos. Alta temperatura, alta concentración de sales, altas presiones, ¿ya? Condiciones 100% anaeróbicas, ahí tenemos las arqueas. Las bacterias ya pueden ir prácticamente también casi todos los ambientes, menos ambientes extremos. Ahora, si yo les pregunto, díganme un ejemplo de una eucaria con pared celular de quitina, pero unicelular. Muy bien, don Daniel. Las levaduras. Perfecto, muy bien. Un ejemplo de organismo autótrofo, unicelular con pared celular. Ya, bacteria. ¿Cuál otro? Ya, cianobacteria está dentro del grupo de la bacteria. ¿Cuál otro organismo autótrofo unicelular y con pared celular? Microalgas. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Los protozoos son heterótrofos, ¿ya? Hay algunos que son autótrofos, como las euglena. Sí, las euglenas me parece, sí, sí. Súper, ya. A ver, ¿qué otra característica? Bueno, hablamos de la bacteria en general, hablamos de los protistas. Súper. ¿Alguna duda con respecto a esta clase? Claro, eucariontes, sí, hay células eucariontes que pueden tener flagelo, procariontes, bacterias que también pueden tener flagelos, pueden tener varios flagelos, algunas bacterias, ¿ya? No solamente uno, pueden tener varios flagelos, uno, dos o varios flagelos. ¿Alguna otra duda con respecto a esta parte? ¿Ya? A las amebas, ¿ya? Las amebas son protozoos, no tienen cloroplastos, son heterótrofas, son protistas, ¿ya? ¿Qué más? Tienen organelos, tienen sistema de membrana, mitocondrias, tienen citoesqueleto, ¿ya? No tienen pared celular. Sí, el movimiento es a través de pseudópodos. Pseudópodos. Para poder desplazarse, van ocupando los microfilamentos de actina. Los van polimerizando y despolimerizando para poder desplazarse. Pero eso ya es materia de citoesqueleto, ¿ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos, con respecto a esta clase? ¿No? Ya. Cierro esta clase y repasamos lo más importante de la clase que viene, teoría celular. Diferencias, procariontes, eucariontes. Ya. En esta clase hablamos de la teoría celular,
rápidamente recordemos cuáles son los postulados de la teoría celular. Pregunta para bachipollitos T01, para los bachillator. ¿Cuáles son los postulados de la teoría celular? ¿Ya? ¿Cuáles son, Martín? Todos los organismos están formados por una o más células. Ya. Hoy son rápidos ustedes para escribir, ¿eh? Son una máquina. Yo escribo mucho más lento que ustedes. Ya. ¿Cuál es otro postulado? Ya, pero el que tenga características comunes, sí, pero no es un postulado directo. Todas las células vienen de células preexistentes. ¿Ya? Ese es otro postulado. ¿Cuál es el otro postulado de la teoría celular? Las células pueden heredar el material genético, es decir, la célula tiene el material genético del organismo que la conforma, o del organismo al cual está presente. Las células contienen la información hereditaria de los seres que forman, y esa información se transmite de células madres a células hijas. Otro aspecto importante, todas las reacciones metabólicas, tanto anabólicas como catabólicas, ocurren en el interior de la célula. Por lo tanto, la célula es la unidad funcional más pequeña de todo ser vivo. ¿Ya? De partida, todos los organismos están formados de una o más células. Unidad funcional, metabolismo. Las células provienen de otras células preexistentes. La célula es la unidad genética más pequeña de todo ser vivo. Contiene la información hereditaria que transmite de células madres a células hijas. ¿Ya? En ella pasan los procesos y reacciones químicas. Claro, en la célula ocurren las reacciones tanto anabólicas como catabólicas. ¿Ya? Reacciones de síntesis y reacciones de degradación. También puede ocurrir que en el entorno próximo a la célula, o algunos organismos en particular, se produzcan reacciones de catabolismo. Pero eso es producto de que la célula o el organismo libera al ambiente ciertas enzimas, ¿ya? Propias de la célula, degradar los nutrientes y después absorberlos. ¿Ya? Exacto, Bastián. Tiene toda la razón. Bien. Habíamos dicho que existían dos tipos de células, procariontes y eucariontes. ¿Ya? Si yo les pregunto, ¿qué características tiene en común una arquea, una levadura, una microalga? Oh, la Dani ahí, al tiro, seca, membrana. Membrana celular, supongo que se está refiriendo a la Daniela, ¿cierto? Tienen metabolismo, tienen no ribosomas, tienen ribosomas, ¿cierto? Ya, tienen material genético. Cuando hablamos de material genético, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente? A ADN y ARN. Ya, recuerden que las células, todas las células tienen ADN y ARN, pero no tienen un solo ácido nucleico, tienen los dos, a diferencia de los virus que tienen uno solo. ¿Ya? Perfecto, citoplasma. Ya, vamos viendo ahora. Diferencias entre procariontes y eucariontes. Si yo les pregunto, ¿cuál de los dos tipos celulares tiene plásmidos? ¿Cuál sería la respuesta? Procarionte. ¿Cuál de los dos tipos tiene pared celular de peptidoglucano? Procarionte. ¿Cuál de los dos tipos tiene tráfico intracelular? Perfecto, eucarionte. ¿Cuál de los dos tipos tiene citoesqueleto? Eucarionte. Este citoesqueleto me refiero a un citoesqueleto conformado, como lo que estamos estudiando en la clase de esqueleto, con estructura filamentosa y otras proteínas accesorias. Eso lo tienen los eucariontes. Las procariontes tienen tienen una proteína que también se les ha encontrado que tiene función de citoesqueleto, pero no es una estructura tan compleja como el citoesqueleto de eucariontes. ¿Cuál de los dos tipos celulares tiene REL?
eucarionte. ¿Cuál tiene mesosoma? Procarionte. ¿Cuál de las dos tiene nucleoide? Procarionte. ¿Cuál de las dos tiene un cromosoma circular cerrado? Eucarionte. Va a estar un balazo, T01. Muy bien. ¿Cuál de las dos tiene ribosomas 80S? Eucarionte. Súper bien. Muy bien. Excelente. Y bueno, de acuerdo a lo que acabamos de hacer, este es el esquemita donde estaban las diferencias. Otra diferencia importante que no lo mencioné, recordar, es una de las más importantes, obvio, es el tamaño entre la célula procarionte y la célula eucarionte. ¿Ya? Y también hablamos de la forma de la célula, cómo se agrupaban, cómo reaccionaban a la tinción Gram. Recuerden que las Gram positivas se tiñen de color violeta, las Gram negativas se tiñen de color rosado. Ahora, recordemos, ¿cuál de las dos tiene una membrana externa, positiva o negativa? Negativa. Gram negativa. ¿Cuál de las dos tiene un espacio periplásmico más amplio? Negativa. ¿Cuál de las dos tiene una pared celular más gruesa? Positiva. ¿Cuál tiene membrana externa? La pregunté. Parece que no. ¿Cuál de las dos tiene membrana externa? Ya la pregunté. ¿Cuál de las dos tiene membrana plasmática? A la Dani al tiro. ¡Pah! Ambas. Ambas tienen membrana plasmática. Corre, muy bien. Entonces, ahí están las diferencias. Gram negativa tiene membrana externa. Ahí está. Un espacio periplásmico más amplio. Una pared celular delgada de peptidoglucano y la membrana plasmática. La gram positiva, en cambio, tiene una pared gruesa de peptidoglucano, un espacio periplásmico más reducido y, obviamente, hacia el interior encontramos una membrana plasmática. Aquí, no olvidar que esta se tiñe violeta y esta se tiñe de color rosado. Súper. Bien, otro aspecto importante que analizamos en esta clase fue diferencia entre célula animal y vegetal. ¿Ya? Si yo les pregunto cuál de las dos tiene lisosomas, ¿cuál sería la respuesta? Sí, ya. Muy bien, Bastián. La animal. ¿Cuál de las dos tiene centriolos? Animal. ¿Cuál de las dos tiene cloroplastos? La vegetal. ¿La animal no tiene cloroplastos? ¿Seguros? ¿No hay ninguna célula animal que tenga cloroplastos? ¿Están 100% seguros? ¿Me lo darían firmado? ¿Camila? Bien, bien. ¿Cuál de las dos células tiene mitocondrias? Las dos tienen mitocondrias. Bien. ¿Todas las células vegetales tienen mitocondrias? Sí, deberían tener. Hasta donde yo sé, todas deberían tener mitocondria. ¿Todas las células vegetales tienen cloroplastos? Sí, sí, no, sí. ¿Y las raíces tienen cloroplasto? ¿Las raíces de los árboles de las plantas? No, no tienen cloroplasto. Solamente las partes verdes de las plantas tienen cloroplastos. Hojas, tallos verdes y algunos frutos. Pero todas las otras partes que no son verdes no tienen cloroplastos. Ya. ¿Qué más me queda? Profe, Dime. le Sí. quería preguntar por los tamaños de las células, la animal y la vegetal, ¿en qué tamaño oscilan? Las vegetales tienden a ser más grandes. Creo que estaban alrededor de 300 micrones, entre 100 y 300 micrones. En cambio, las animales son en promedio más chicas. ¿Ya? Ya, vale. Gracias. ¿Ya? Ok. Ya. ¿Qué otra cosa se me queda? Ah, pared celular. La vegetal.
¿cierto? Y pared celular de celulosa. Uy, que queda poco tiempo. ¡Wow! Ya, muy bien. Estamos bien en diferencias. Vamos a la última clase de la unidad 1, que es un tema particular. Ya tenemos los virus. Los animales no tienen grandes vacuolas. Algunas células animales, algunas, no todas, tienen vacuolas, pero son vacuolas chiquititas, ¿ya? Zooplancton tiene vacuolas, sí, zooplancton tiene vacuolas, y son vacuolas un poquito más grandes. Las vegetales son las que tienen las vacuolas grandes, ¿ya? Ya, vamos a virus. Si yo les pregunto, díganme desde el interior del virus hacia el exterior del virus, ¿cuáles son los componentes de un virus? Desde lo más interno a lo más externo. Perfecto, ADN o ARN. Muy bien, tan seco. ¿Qué viene después? Ya, el capsómero, la cápside, ¿cierto? Los capsómeros conforman la cápside. Muy bien. Y hacia afuera, ¿qué encontramos? La envoltura vírica. Perfecto. Aquí tenemos el virus del VIH, ¿cierto? Esto que envuelve a la cápside o a la nucleocápside, incluyendo material genético, esto es la envoltura vírica. ¿Todos los virus tienen envoltura vírica? No. Hay algunos que sí, otros que no. De los que están aquí representados en la diapositiva, ¿cuál de esos tiene envoltura vírica? A ver. Virus del herpes, ahí lo tenemos, herpes virus, ¿cierto? Tiene su envoltura vírica. El virus de la influenza tiene envoltura vírica. En cambio, este virus complejo, este bacteriófago, no tiene envoltura vírica. Este de acá, tampoco. Este virus helicoidal no tiene envoltura vírica. Este adenovirus que parece un satélite no tiene envoltura vírica. Nuestro enemigo número 1 actualmente, el coronavirus, ¿tiene envoltura vírica? Sí, tiene envoltura vírica. Por eso puede entrar a nuestras células. Ya, podemos clasificar los virus de acuerdo a varios criterios. Células que parasitan, la forma, la estructura y de acuerdo al material genético. Con respecto a los ciclos infectivos, recuerden que tenemos dos ciclos de infección, el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. ¿Ya? En el ciclo lítico se rompe la célula. Pregunta, ¿podemos pasar de un ciclo lítico a un ciclo lisogénico? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? No, no podemos pasar de ciclo lítico a ciclo lisogénico, porque en el lítico se rompe la célula, incluso se ha degradado el material genético de la célula. Al revés, sí, como dice Benjamín. Del ciclo lisogénico sí podemos pasar a un ciclo lítico. ¿Qué tiene que suceder para que de ciclo lisogénico pasemos a ciclo lítico? Desprenderse, ¿qué se tiene que desprender? El prófago, ¿cierto? El prófago se refiere al material genético del virus que está atenuado, que está unido al cromosoma, en este caso bacteriano. Si se desprende el prófago, se activa la virulencia y rápidamente va a generar réplicas de sí mismo y la cápside y va a tener una gran cantidad de virus. En ese caso, pasamos del lisogénico al lítico. ¿Okidoki? Bien. Valentina, dígame. Valentina. Es con ¿Sí? respecto a cuando teníamos como, depende del ácido nucleico que tiene el virus. Cuando hablamos de que ¿Ya? tiene solo ARN, en ese caso el ARN ahí, ese es el que tiene almacena la información genética, ¿cierto? Como la función, Claro, ¿o no? exacto. Exacto, sí, sí, Ah, ya, exacto. ya. Bien. Gracias. ¿Ya? Perfecto, muy bien. Estamos, chiquillos. Cerramos entonces la clase de virus, terminamos con la unidad 1 y voy a cargar las 3 clases que son de la unidad 2. Mientras voy cargando las clases de la unidad 2, les voy a ir preguntando una cosa. A ver. Yo me estoy refiriendo a que el citoplasma de las células puede mantener un volumen específico. ¿Qué propiedad geoquímica del agua está implícita en eso? A ver, dicen cohesión. Perfecto, muy bien. Si nosotros podemos mantener una temperatura interna más o menos estable, ¿de qué propiedad físico-química del agua
depende el hecho de mantener una temperatura estable del elevado calor específico. Muy bien. Si yo digo que el agua tiene una elevada constante dieléctrica, ¿qué funciones biológicas asociamos a elevada constante dieléctrica? Disolvente, transporte de sal. Muy bien, perfecto, están secos ustedes. Son un balazo. Guerreros del estudio. Felicitaciones. Espero que les vaya muy bien en la tarde y saquen varios 7. Por eso le cambié las preguntas. Si no, después se van a estar cortando las venas. ¿Ya? Así que no es la idea que se corten las venas. La idea es que estén seguros. Ya. Pensemos. Caso de si yo digo, el carbonato de calcio. Carbonato de calcio. ¿Qué función tiene el carbonato de calcio en general en los seres vivos? Muy bien. Buena respuesta. Estructural. Soporte mecánico. Protección. Si yo digo el bicarbonato, ion bicarbonato, ahí lo tenemos. Regulación del pH, mantener la presión osmótica. Perfecto. Recuerden que las sales en disolución, ya sean iones, o sea, cationes o aniones, regulan el pH, mantienen la presión osmótica junto con el agua. Ahora, si analizo algunos en particulitos, cada uno de estos va a tener una función específica. Sodio, potasio, transmisión del impulso nervioso. Calcio, contracción muscular, como ya lo vimos en la clase de REL. ¿Ya? Perfecto. Voy a saltar a la clase de lípidos para ir aprovechando el tiempo y no perdernos de nada. Cuando hablamos de lípidos, dijimos que los lípidos eran un grupo heterogéneo. Profe Flash, sí, profe Flash. Era un grupo heterogéneo. Dentro de lípidos tenemos ácidos grasos, tenemos ceras, tenemos esteroides, progesterona, terpenos, caroteno, fosfolípidos, esfingolípidos, cerebrósidos, etc. Es un grupo muy distinto. No existe un monómero común a todos los lípidos. Pero ¿por qué los clasificamos en un solo grupo a todos? ¿Presencia de qué? ¿De ácidos grasos? No todos tienen ácidos grasos. Cuidado. Los insaponificables no tienen ácidos grasos. Y ahí tenemos el colesterol, las hormonas sexuales. Profe, no entendí la pregunta. ¿Por qué clasificamos a todos dentro del grupo de los lípidos, siendo que son tan distintos? Exacto, buena respuesta de Matías. Son insolubles en agua. Son solubles en compuestos orgánicos, ¿cierto? Son de tacto untuoso, son malos conductores del calor, son aislantes eléctricos. Aquí están las características comunes a todos los lípidos. Menos densos que el agua, cuidado, menos densos que el agua. ¿Ya? Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Ahora, los lípidos saponificables son aquellos que tienen ácidos grasos en su estructura. Por ejemplo, los triglicéridos, la cera, los fosfolípidos, los glucólidos tienen ácidos grasos. Pero tenemos ácidos grasos que pueden ser saturados o insaturados. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Dobles enlaces. ¿Ya? Las ceras no forman parte estructural de la membrana. Pueden estar por sobre la membrana, cubriendo la membrana, pero no son componentes estructurales de la membrana como los fosfolípidos. ¿Ya? Los insaturados pueden presentar un doble enlace o varios dobles enlaces. Ahí hablamos de poliinsaturados. También hay algunos que pueden presentar enlace triple. Los saturados son aquellos que solamente tienen enlace simple carbono-carbono. ¿Ok? Ya. Si yo les pregunto ahora, díganme la estructura de un fosfolípido desde la zona polar a la zona apolar. ¿Cuáles serían los componentes estructurales? Perfecto, la colina. ¿Cuál otro? ¿Qué vendría después de la colina? El grupo fosfato. Perfecto. Viene, muy bien, el glicerol. Dar un balazo. El glicerol. Y finalmente tenemos las dos cadenas de ácidos grasos, esto que estoy indicando acá, que corresponden a la parte polar o hidrofóbica. Apolar o hidrofóbica. Es decir, esto de acá es la zona polar o hidrofílica.
Recuerden que los fosfolípidos son estructuras anfipáticas. Por eso pueden conformar membranas o bicapas lipídicas, ¿ya? Bueno, con respecto a los insaturados, son los que no presentan reacciones de saponificación, no tienen ácidos grasos en su estructura. Ahí estudiamos principalmente el colesterol. Tiene una parte polar que está representado por el OH, ¿ya? No presentan enlaces éster, claro, porque no hay ácidos grasos unido al alcohol. Tienen 4 anillos hidrocarbonados que están aquí y no presentan enlaces éster. El colesterol es constituyente de las membranas de animales, aumenta la rigidez, la viscosidad, es precursor de los ácidos biliares, de las hormonas esteroideas, de hormonas sexuales, vitamina D, ¿ya? Entre lo más importante. Bien, preguntas de esta clase. Hoy me quedan 4 minutos para ver glucidos. Profe, Dígame. ¿las ceras forman parte de la membrana plasmática? No, estructural no. Pueden estar por fuera de la membrana, ¿ya? Sí. ¿Alguna Profe, duda, y chiquillos? otra duda ¿Sí? ¿Sí? es sobre las enzimas. Sí, es que me quedó una duda porque vi la clase de revisión del test y dijo que se saturaban en la velocidad máxima cuando el sustrato estaba Sí, saturado. pero eso es materia de... Sí, pero eso es materia de enzima, eso no lo vamos a evaluar hoy día. Ah, ya. Sí, pues hoy día entra hasta glúcidos inclusive. Recuerda que ácidos grasos y proteínas no vamos a evaluar, ¿ya? Profe, Bien. ¿Sí? ¿los fosfoglicéridos siempre tienen que tener uno de sus ácidos grasos insaturados? ¿O no? ¿O pueden ser los dos? ¿Fosfoglicéridos? No, pueden estar los dos saturados o los dos insaturados o dibujan uno como saturado o insaturado. ¿Ah? Siempre se dibujan como con una patita chueca. Como Sí, con el generalmente se dibujan así, pero pueden estar los dos insaturados. Eso hace más flexible la membrana. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chiquillos, con respecto a lípidos? ¿No? Ya. Profe, ¿la función de cerebrócidos está relacionada ¿Ya? con el sistema nervioso? En general Está lo nombró, relacionado pero no. con capacidades de la membrana de poder reconocer estímulos específicos. Reconocimiento, transducción de señal, Igual que los señalización gangliósidos. celular. ¿Ah? Igual que los gangliósidos. Sí, pero los otros son más específicos. Los que tienen cadenas de monosacáridos más largos son mucho más específicos. ¿Ya? ¿Profe? Sí. Si yo digo que, o sea, si yo digo que una membrana es menos permeable, ¿es lo mismo que si digo que es más impermeable? Menos permeable, claro. Si es menos permeable, ya. es más impermeable. Exacto. Ya. Y al revés también, más permeable, Es menos impermeable. menos impermeable. Eso, ya, vale, gracias. Exacto. ¿Ya? ¿Tienen clase después de las 4? ¿Chiquillos? ¿Sí? Uf, ya. Ah, pero a las 4:10, ¿o no? O sea, ¿me puedo pasar unos 3 minutos? ¿Me autorizan? ¿Sí? Ya. Con respecto a los glúcidos, muy simple. Con respecto a los glúcidos, recuerden que, póngale, le dicen. Recuerden que los glúcidos también están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Pero tienen nitrógeno, tienen fósforo, tienen azufre. ¿Sí o no? Camila, no. Natalia, no. Dani, no. ¿Dos? ¿Me lo han firmado? Carbono, hidrógeno, oxígeno. Yo. Ya. Muy simple la clasificación. Si hablamos de monosacáridos, nos estamos refiriendo a la unidad monomérica de todos los glúcidos. Si juntamos 2, disacárido. Si juntamos más de 2, oligo quiere decir poco. Pero ¿cuánto? O poco es mucho, o mucho es poco. 3 a 10, 3 a 15, 3 a 20, 3 a 40, 3 a 15, incluso hasta 20 aparecen algunos textos, ¿ya? 3 a 15, 3 a 20 unidades de monosacárido conforman oligosacáridos. Ahora, decenas o centenas, ya sí o sí estamos hablando de polímeros, ¿ya? Glucosídico, glicosídico, se refiere básicamente a lo mismo, ¿ya? Ahora, el enlace para establecer uniones entre monosacáridos es el enlace glucosídico. Carbono, oxígeno, carbono. Pero este enlace glucosídico puede ser alfa o puede ser beta.
dependiendo de la ubicación del OH que estaba aquí en el carbono 1. Si está hacia abajo la línea, el enlace es alfa. Si está hacia arriba, el enlace es beta. Por lo tanto, en este ejemplo particular tenemos un enlace ¿de qué tipo? Alfa. Perfecto. Aquí, por ejemplo, tenemos un enlace beta. Línea hacia arriba, específicamente un enlace glucosídico beta 1,4. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos otro enlace beta, beta 1,4 para la lactosa, glucosa galactosa. Y en el caso de la maltosa de 2 glucosas, tenemos un enlace alfa, alfa 1,4. ¿Ya? Importante eso, no olvidar. Con respecto a los polisacáridos, tenemos dos grandes tipos de polisacáridos, los que tienen función estructural y los que tienen función energética o reserva de energía. Todos los que estudiamos están conformados por la misma unidad básica que es la glucosa. ¿Verdadero o falso? Almidón, amilosa, amilopectina, glucógeno, quitina, celulosa. ¿Falso, Matías? ¿Seguro? ¿Me equivoqué? O sea, todos son cadenas de glucosas, pero en la quitina se le agrega un... Tiene un grupo, ¿cómo se llama este grupo? Un grupo acetilamina, algo así. Sí, acá en el carbono Ese 2. grupo. Por lo Sí. tanto, exacto, muy bien. En la quitina, las unidades básicas no son glucosa, son una glucosa modificada, específicamente N-acetilglucosamina. En la quitina y en la celulosa se unen, como tienen función estructural o de soporte mecánico, se unen por enlaces beta 1,4, cadenas lineales. La celulosa también es una cadena lineal de enlaces beta 1,4, pero aquí son de celulosa. No podemos cortar el enlace beta, ¿cierto? Si no, podríamos alimentarnos de celulosa y ocupar esta glucosa como fuente de energía como lo hacen las vaquitas. Pero no podemos hacer eso, no tenemos celulasas, no podemos cortar el enlace. Si no, engordaríamos comiendo lechuga, comiendo pepino, comiendo repollo, ya. Pero si comemos mucho puré, muchas papas, ahí sí que vamos a engordar, porque sí podemos cortar los enlaces alfa, ¿cierto? Si yo les preguntara, o si les colocara en la tarde, no sé, pues dos estructuras, una amilopectina y un glucógeno y una amilosa o una celulosa, ¿en qué se tendrían que fijar? El enlace primero, si es que es alfa o beta, ¿Ya? después si está muy ramificado o no, y si ¿Ya? es que tiene grupos extras adheridos a la glucosa. ¿Ya? Perfecto. Tenemos que primero fijarnos si está unido por enlaces alfa o beta. Si tiene enlaces alfa, tiene importancia reserva energética. Puede ser almidón, amilopectina o glucógeno, ¿cierto? Ya, ¿cómo diferencio entre los tres? El tipo de enlace, todos son enlaces alfa. Alfa 1,4, ramificación alfa 1,6. ¿La celulosa tiene ramificaciones? No. No tiene ramificaciones. Son cadenas lineales de glucosa. La amilopectina tiene ramificaciones. El glucógeno también tiene ramificaciones. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar entre amilopectina y glucógeno? El glucógeno tiene más ramificaciones que la amilopectina. Exacto, esa es la diferencia entre glucógeno y amilopectina. Este tiene más ramificaciones. Por lo tanto, en estricto rigor, tiene más enlaces alfa 1,6 que la amilopectina, que tiene menos enlaces alfa 1,6. ¿Ya? ¿Y quedó aquí? ¿Alguna duda con respecto a glúcidos? Florencia. Sofi, ¿cuál es su duda? Glicosaminoglicanos, son parte de los glúcidos complejos, lo último que vimos. En el caso de los glicosaminoglicanos, son uniones de sacáridos que están repetidos. Por ejemplo, aquí tengo uno gris y uno naranjo. Gris, naranjo, está repetido el disacárido. Gris, naranjo, está repetido. ¿Ya? Estas uniones de sacáridos o de disacáridos pueden ser con disulfato, dermatansulfato, cualquiera de los que están acá. Estas cadenas lineales están unidos a una cadena proteica y pueden conformar todo esto un proteoglucano, de acuerdo a lo que ya vimos en contexto celular. ¿Ya? Okidoki.
claro, tiene enlace, aquí tiene enlace beta, aquí tiene enlace alfa, puede variar. Ya, chiquillos, ¿alguna otra duda con respecto a lúcidos? Estamos bastante pasaditos. Rápido, Florencia, son dos dudas. En un anillo muy corto se utiliza glucógeno o glucosa. En un ayuno muy corto. A ver, ayuno corto. Bueno, depende pues, de las reservas de glucosa. Si hay poca cantidad de glucosa, vas a empezar a degradar tu glucógeno. ¿Sí? Eso sí. Amilopectina tiene alfa 1,4 y alfa 1,6. Sí, exacto. Exacto. Otra duda, chiquillos. ¿No hay más dudas? Eso es ácido nucleico, no, Andrés. ¿O sí? No, pues. O se estudió ácido nucleico, perdió tiempo ahí, pues, mi estimada. ¿Por qué se estudió ácido nucleico si no También. entraba? Pero yo Por si siempre acaso. dije hasta dónde entraba. Y estaba especificado en la tabla de especificaciones. Profe, en la ¿Te tabla de dan tiempo? especificaciones sí había moléculas en general no especificadas. No, en también. general. No te preocupes por eso. Eso es en Por general. eso muchos se Pero confundieron. el contenido es hasta glúcidos inclusive. Tal como les dije en clase. Amilosa tiene alfa 1,6. Sí, solo alfa 1,6 porque son uniones lineales de glucosa. Ya va, chipollitos. Un abrazo. Que le vaya muy bien en la tarde, concentración, lean muy bien para que contesten la alternativa correcta. ¿Ya? Un abrazo, chiquillos, cuídense, nos vemos. Bye, bye, chao, chao.